Bien, continuamos la jornada de hoy con la presencia de doña Margarita García Tomé. Doña Margarita es fundadora y directora del Gabinete de Mediación Mediación Gamefa. Además, también es mediadora, terapeuta familiar en psiquiatría, es licenciada en psicología, doctora por la Universidad Pontificia de Salamanca, es miembro fundador y directora del Centro, como hemos comentado, de Mediación Familiar Gamefa y es responsable del Centro de Escucha, Acompañamiento y Mediación CEAM de Madrid. La ponencia que va a realizar doña Margarita es el impacto en la infancia y adolescencia de los divorcios de alta conflictividad. Seguro que despierta gran interés tanto para las personas que estamos aquí presentes como para todos aquellos que nos siguen en streaming. Ya se me ve. Buenos días. Te oye estupendamente. En primer lugar, mi agradecimiento a todos los organizadores de la Cuarta Semana Europea de la Mediación de Navarra, pues por haberme invitado a participar en estas jornadas y poder estar aquí con todos ustedes. Para mí es un gran honor participar y que hayan contado conmigo. Se me ha pedido que hable del impacto en la infancia y adolescencia de los divorcios de alta conflictividad. Y solamente comentar que el objetivo principal de mi intervención como profesional de la mediación familiar es destacar la necesidad de proteger las relaciones familiares y muy en especial las que afectan a los hijos. Todos somos conscientes de los conflictos que si los conflictos se mantienen en el tiempo se cronifican y dañan más las relaciones, llegando a romper incluso los lazos familiares y a causar daños muy importantes y a veces irreparables, sobre todo en los hijos. También conocemos los sentimientos, las emociones y las reacciones, incluso los trastornos psicológicos que sufren algunos niños que van a mediación. Los niños sienten la angustia de sus padres y viven la suya propia en soledad. La viven en silencio, no les escucha nadie. Sus recursos emocionales están sometidos a una gran tensión y reaccionan de diversas maneras dependiendo de la edad, dependiendo de la madurez que tengan, dependiendo de la actitud de los padres que tienen ante ese conflicto y si el conflicto se prolonga antes, durante y después de la ruptura. Los sentimientos, las emociones y las reacciones más comunes por las que atraviesan los niños en estas situaciones, dicho antes, teniendo en cuenta la edad, suelen ser de confusión. Tienen una gran confusión, no saben lo que está ocurriendo, una gran soledad, nadie les escucha, como he dicho antes, mucha ansiedad, estrés, miedo a lo que pueda suceder, rechazo, culpa, se sienten muy culpables de todo lo que está sucediendo y en esto hay que tener mucho cuidado porque incluso desde edades muy tempranas se sienten culpables de lo que está sucediendo a sus padres. Y son impotentes, están muy impotentes por no poder hacer nada para remediar. ¿Esto qué es lo que pasa? Pues que se traducen nuevos comportamientos en estos niños, generan fobias, yo he conocido fobias muy importantes, pues de niños que empiezan lavándose las manos, inmediatamente vuelven a lavárselas porque se sienten sucios ante las reacciones que está viendo, e incluso en los colegios cuando hay, pues cuando salen al patio, si viven cerca, se van a su casa a ducharse. Tienen grandes regresiones y un aumento importante de la agresividad. Son incapaces de expresar sus sentimientos en estas circunstancias y tienen unas grandes depresiones. Algo muy importante que sucede también es que bajan mucho en el colegio, tienen un rendimiento escolar muy bajo y se acercan a las malas compañías y a las drogas. ¿Qué es lo que ocurre en los divorcios de alta conflictividad? Pues que las consecuencias y problemas que tienen los hijos en estos casos se agravan, son mucho más acusadas. El sentimiento de soledad es muy grande, mucho más grande que antes. Sienten que los padres no se preocupan de ellos, que nadie les cuenta lo que en realidad está ocurriendo, que su opinión no cuenta para nada, entonces no comprenden nada de lo que está pasando y tienen miedo a lo que les pueda suceder. Solamente se dan cuenta de cómo sus padres discuten, de cómo sus padres no los atienden, de cómo se insultan. Oyen hablar mal a su padre de su madre y a su madre mal de su padre. Y esto crea en ellos un conflicto de lealtades, porque si escoge el argumento del padre, traiciona a la madre, y si escoge el de la madre, traiciona al padre.
Son muy acusadas las regresiones en estos casos, en el aprendizaje, en la incontinencia de orina, en los niños más pequeños. Y el acercamiento a las drogas y a las malas compañías es mucho más importante en estos casos, incluso llegando a ideas de suicidio en ellos. Otro de los problemas que genera angustia y trastornos importantes en estos niños es cuando los padres los manipulan, cuando los utilizan cada uno en su propio beneficio. Esto vamos a ver, no culpamos a los padres, que los padres no se dan cuenta, están pasando por unos sentimientos tan malos, con unos sentimientos tan encontrados que solo se fijan en ellos. Entonces, los padres los manipulan y los utilizan y cada uno en su propio beneficio, vuelvo a repetir. Entonces, el niño, ¿qué es lo que hace? El niño rechaza a uno de los progenitores, generalmente con el que no convive habitualmente y no quiere tener contacto con él. De esta manera, el hijo se implica en el conflicto, lo implican en el conflicto. En estos casos, estos trastornos de los que ya hemos hablado antes, de conducta y psicológico, son mucho más serios en ellos. Se acusa mucho más la agresividad, mucho más las malas compañías y mucho más el acercamiento a las drogas, el escaparse del hogar y, desde luego, también del colegio. Voy a explicar cómo intervenimos nosotros desde la mediación familiar preventiva y para ello voy a servirme de un caso real. Si luego nos da tiempo, hablaremos de otro caso que a mí me impresionó muchísimo, pero en este momento, bueno, voy a explicar que nos fue derivado a mediación por el juzgado de familia. En la demanda se nos comunica que tanto los progenitores como el hijo aceptan someterse a mediación. Asimismo, desde el juzgado se nos exhorta a realizar un seguimiento del régimen de visitas y vacaciones y de asegurar, pues, por lo menos un mínimo de relación paterno-filial. Y además nos dicen que, bueno, pues que informemos una vez concluida la intervención con la familia. Se trata de una pareja que lleva divorciada 1 año y medio mediante un procedimiento contencioso y tienen un hijo de 3 años. La madre tiene asignada judicialmente la guarda y custodia del hijo y el padre tiene el derecho de comunicarse con su hijo los fines de semana alternos y una vez a la semana, además de los turnos vacacionales. El padre convive con su nueva pareja y tienen un hijo en común, un hijo de 1 año de edad. Desde hace unos meses han surgido unas desavenencias muy importantes en relación al régimen de visitas establecida en la sentencia y tienen grandes disputas y denuncias por ambas partes en el juzgado. Bueno, también forma parte activa en el conflicto el padre de ella, es decir, el abuelo del hijo, involucrando también al menor en todos esta parte activa del conflicto, es decir, en estas denuncias y demás. En las sesiones individuales que tenemos con la madre, nos comenta que ella lo que quiere es lo mejor para su hijo, que no le niega que esté con el padre, pero cuando el hijo regresa de su estancia con el padre, pues ella le pregunta cómo le ha ido, cómo ha estado, cómo se ha encontrado, y el hijo le dice pues que mal, que el padre no le hace caso, que no le ha cuidado, que le ha dado muy mal de comer y que no se ha encontrado bien. Incluso sucedió que un día el menor, cuando estaba en casa del padre, pues escapó y volvió solo a casa de la madre. Bueno, cuando llegó a casa de la madre, pues la madre lo cogió y se fueron directamente junto con el abuelo del menor a la comisaría a denunciar al padre de su hijo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en la comisaría coincidieron con el progenitor que había ido a denunciar la desaparición del hijo de su domicilio. Bueno, fue una situación muy violenta, el menor lo pasó muy mal y estuvo unos días enfermo sin poder ir al colegio. La madre nos dice que por estos motivos no quiere que su hijo esté con el padre. Y además añade, como los había añadido antes, que todo lo hace por el bien de su hijo. También nos comenta que está muy preocupada por cómo va el menor en el colegio, por los nuevos amigos que tiene y cree que el menor está fumando. Además nos cuenta que lleva una temporada que está muy agresivo, incluso con ella misma. En las sesiones individuales que tenemos con el padre, nos habla con mucho cariño de su hijo. Y nos comenta que cuando está con él, pues se le ve contento, que atiende a su hermano pequeño, que lo atiende con cariño, que juega con él. Y lo que sí nota es que se ha vuelto muy introvertido. Que las denuncias que interpone la madre de su hijo, comenta el padre, no tienen sentido,
porque no hay ninguna razón para que la pongan. Entonces se siente muy mal y por este motivo él también va y las pone. Le han informado que el menor falta mucho y que tiene un comportamiento muy violento con los compañeros. No le gustan los amigos que tiene lo ha visto con esos amigos y lo ha visto fumando y lo ha visto haciendo cosas que no debe y cree que además lo que está fumando pues son porros. Los últimos días que ha estado con él lo encontró también muy agresivo. Aquí coincide con la madre que nos decía que estaba agresivo incluso con ella y teme que le pueda hacer daño a su hermano. Entonces el padre nos comenta, es que yo no sé qué hacer. No sé qué hacer para mejorar esta situación, tanto con mi hijo como con mi exmujer. En las entrevistas individuales que mantuvimos con el menor, al principio pues, se mantuvo muy reservado y minimizaba y negaba el tema escolar, eso que le contaban de las profesoras y demás, que se escapaba del colegio y demás, pues no, él decía que no. Y principalmente lo que negaba eran las dificultades que tenía con los compañeros y las notas que obtiene, que no eran nada buenas. Bueno, poco a poco fue confiándose a nosotros y nos habló de sus sentimientos, nos habló de sus miedos, de lo solo que se sentía. Nos comenta, entre otras cosas, que él sí quiere ir con su padre y le gusta estar con su nuevo hermano, pero que no le dejan. Lo que nos cuenta también es que, bueno, no le gusta la nueva pareja de su padre, que no la ha aceptado y sobre todo no quiere que se meta en sus asuntos familiares ni que conozca nada de él. Entonces, esto le condiciona y no le cuenta a su padre principalmente cómo son sus sentimientos, cómo son sus preocupaciones, para que así esta persona no intervenga ni opine. Él la llama a la tercera persona. Respecto a las denuncias en la comisaría, cuando le preguntamos, dice que cuando va a la comisaría a denunciar a su padre no quiere hacerlo, que él se mete en su habitación cuando le dicen vamos a la comisaría, se mete en su habitación a llorar, pero su madre y su abuelo lo obligan. Le dicen que si no va, que lo van a castigar, que lo van a meter en su habitación y lo dejarán allí una semana sin salir con los amigos y desde luego sin la tablet. Nos dice que esto no se lo ha contado a nadie y entonces que se siente mal, que se siente solo. El menor además no cuenta con la red de apoyo familiar paterna porque la familia del padre convive a 400 kilómetros de distancia y como vemos la relación con el abuelo materno es mala porque tiene muchos choques y discusiones que se producen pues muy a menudo. ¿Qué es lo que causa todo esto en el menor? Pues un sentimiento de soledad, de pena y de angustia grandísimo. Se le ve muy triste. ¿Y qué es lo que hace él? Lo que hace es buscar por todos los medios la protección afectiva del padre y de la madre para sentirse más seguro. Y como no lo consigue, pues baja aún más su autoestima, aumenta su agresividad y tiene esos comportamientos negativos de los que hablamos antes. Las compañías de nuevos amigos que no son buenos, fuma droga, se escapa de casa y también del colegio. Los progenitores, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Pues están utilizando el juzgado con el deseo de castigarse uno al otro, más que con el objetivo de superar las dificultades y de llegar a acuerdos entre ellos, sin tener en cuenta esas consecuencias tan negativas que están conduciendo hacia el hijo y esas conductas desadaptativas que está teniendo. El niño forma parte, una vez más, del conflicto. Bueno, todas estas situaciones, y la de otros casos que os podría contar, todo lo vivimos cuando atendemos a esta familia y todos los que trabajamos en esto siempre nos preguntamos cómo podemos ayudar a los hijos y cómo podemos ayudar a los padres, ¿qué podríamos hacer? Pues con este objetivo de ayudar a los progenitores y a los hijos y de implicar a los padres para que reflexionen, para que comprendan las necesidades e intereses de sus hijos y mitigar el sufrimiento de todos, hemos puesto en práctica un protocolo de intervención, del que voy a hablar ahora cómo lo desarrollamos. Lo primero que hacemos es un trabajo integral, un trabajo sistémico, y tenemos en cuenta a toda la familia que está involucrada en el problema, a todas las personas. Las entrevistas en mediación que tenemos con toda esa parte que está involucrada en el conflicto nos ayuda mucho a construir y a verificar las hipótesis después. ¿Qué hacemos? Primero citamos a los progenitores en mediación.
La primera sesión es conjunta con ambos progenitores y posteriormente, dependiendo del conflicto, las sesiones pueden ser conjuntas o también individuales. En estas sesiones les ayudamos primero a que expresen los sentimientos y necesidades que tienen cada uno y sobre todo a que hablen de sus hijos. Hay una cosa muy importante en estas intervenciones que siempre tenemos que tener en cuenta, y es que si a cada una de esas personas, cada uno de ellos, no se le da un espacio para que puedan hablar y sacar todos esos sentimientos, todas esas emociones que tienen, pues no se consigue ningún cambio en ellos. Ellos necesitan hablar, contarnos cómo se sienten, tienen que sentirse acogidos, tienen que sentirse comprendidos y legitimados en ese espacio que nosotros les ofrecemos en mediación. Porque les hace falta sacar todo lo que tienen dentro. Bueno, poco si no lo hacen, pues no se puede realizar esa catarsis que nosotros necesitamos para que pueda haber un cambio. En sesiones posteriores, las que necesiten, eso lo vamos viendo poco a poco, les ponemos un PowerPoint en el que visualizan las consecuencias y problemas que tienen los hijos cuando hay un divorcio conflictivo y cómo pueden ayudar ellos para mitigar esas consecuencias. Vamos a ver un poco el tiempo que nos dé para ver cómo es el contenido del PowerPoint. En principio, la primera visualización que tratamos sobre cuáles son las reacciones y las respuestas emocionales que tienen los hijos ante la separación de los padres. Ponemos el vídeo, visualizamos y después de ver el vídeo les preguntamos si reconocen alguna de estas reacciones y respuestas en su hijo y cómo hacen ellos para ayudarlos. En la segunda visualización trabajamos con ellos sobre cuáles son las tareas psicológicas de los hijos ante la separación de los padres, qué necesitan y qué deben hacer el padre y la madre para ayudar en esas necesidades. En la siguiente visualización exponemos unos ejercicios para que lo realicen los padres y la madre. Si se pueden hacer conjuntamente, mucho mejor, pero si no, cada uno de ellos lo hace individualmente. ¿Qué pretendemos con esto? Lo que pretendemos es ayudarlos en su relación con los hijos en este momento. Y después, cuando ya han desarrollado los ejercicios, les pedimos que nos expongan algunas preocupaciones sobre su separación y sobre su divorcio. ¿Qué les preocupa a ellos? ¿Qué problemas creen que pueden tener? Entonces, bueno, pues trabajamos un poco con uno y con el otro sobre este tema. A continuación vemos y les pedimos que nos cuenten algunas preocupaciones que tengan sobre el cuidado de sus hijos. También les preguntamos qué problemas cree que pueden tener con sus hijos y cómo piensa cada uno de ellos manejar estos problemas. En la cuarta visualización tratamos sobre cuáles son las reacciones que tienen los padres ante los hijos y los problemas que pueden añadir ellos a los que ya presentan los hijos por la separación de los padres. Por ejemplo, cuando los padres comparten con los hijos el enfado hacia la otra parte, sabemos que se agudiza en los hijos el conflicto de lealtad. Otro de los problemas que se genera es cuando intercambian con los hijos pues todos los problemas que tienen como si fueran adultos, esas confidencias que les cuentan. Bien, seguimos trabajando con ellos en este tema y nos vamos a la siguiente visualización. En esta parte se trabajan las claves que tienen los padres para que puedan conseguir compartir esa responsabilidad parental. Por ejemplo, controlar sus emociones, confiar en las tareas y compromiso de cada uno en la nueva etapa, respetar al otro progenitor, escuchar lo que tiene que decir, lo que le tiene que ofrecer. Importantísimo, respetar su privacidad y no preguntar a los hijos qué hace su padre o qué hace su madre. En la siguiente visualización vemos otra parte muy importante, como es trabajar el tema de la estancia de los hijos con cada uno de los progenitores y cómo se pueden solventar los errores en los que pueden incurrir. Lo que hacemos aquí es ayudar a los padres a fortalecer esa relación padres-hijos, sobre todo cuando están trabajando sobre la estancia de los hijos con el progenitor que habitualmente no convive con ellos. Seguimos. ¿Cómo incluir a las nuevas parejas? ¿Qué supone la inclusión de la nueva pareja para los hijos? ¿Y qué implica para el padre o la madre esa nueva pareja? Todos conocemos los problemas que hay cuando una de las partes tiene una nueva pareja,
qué pasa con el convenio regulador, qué pasa con las visitas, el miedo que tienen a que esa persona ocupe el lugar del padre, ocupe el lugar de la madre, y esto es importantísimo trabajarlo con ellos para disipar esos miedos y para que sepan dónde tienen que estar unos y los límites que tienen que tener unos y otros. En la octava visualización vemos cuáles son los derechos de los hijos de padres separados y cómo deben de cooperar ambos progenitores por el bien y la salud mental de sus hijos. Bueno, en cada una de estas sesiones el padre y la madre reflexionan, se dan cuenta de cómo están sus hijos, de lo que están sufriendo y de que puede evitarse si ellos adoptan una actitud adecuada durante el proceso de ruptura y también después de ese proceso de ruptura. Poco a poco es verdad que van cooperando y asumiendo un compromiso para ayudarles. ¿Cómo participan los hijos en mediación? ¿Cómo participan en las sesiones? Entendemos que una forma de tener en cuenta las necesidades de los hijos es darles voz, que tengan un lugar físico propio en el proceso de mediación, que se les escuche, que puedan opinar sobre las decisiones que les van a afectar, aun cuando la decisión que se tome pues no sea la de ellos, que sea la de los padres. Por lo tanto, también recibimos a los hijos en mediación. Bueno, en estos casos de alta conflictividad, sabemos, o sabéis, saben ustedes, que son los propios jueces quienes nos piden la intervención con los hijos y los padres siempre aceptan. Cuando nos vienen directamente, cuando son los padres y no el juzgado quienes nos derivan los casos, también los padres aceptan. Es muy raro que no acepten. Pues bien, ¿cómo lo hacemos? Para las entrevistas con ellos tenemos en cuenta distintas variables. La edad de los hijos, por una parte, la madurez que tienen, si el menor está implicado o no está implicado de forma activa en el conflicto. Entonces, con estas variables adecuamos la intervención y la duración de las sesiones. A los padres les pedimos autorización para mantener la entrevista con los hijos y les explicamos cuál es el objetivo o la utilidad que tiene esta entrevista. Bueno, si han sido derivados directamente por el juez, ellos ya lo saben, tienen que asistir, dan su permiso y también conocen la finalidad, es decir, qué es lo que ha dicho el juez y por qué deben de estar allí los hijos. A los hijos les hablamos del objetivo de la entrevista, que pueden hablar tranquilamente, que podemos conocer cómo lo están pasando, que nos pueden contar qué es lo que piensan, con qué miedos tienen, qué es lo que desean, que si quieren decirle o pedir algo a sus padres lo pueden hacer. Les aclaramos también que las decisiones las van a tomar sus padres, pero que ellos pueden dar su opinión y que serán tenidos en cuenta. Que bueno, que todo lo que digan va a ser confidencial, que solo le contaremos a sus padres la información que se acuerde con ellos y también la que sea importante para su beneficio. ¿Cómo desarrollamos entonces estas sesiones? La primera entrevista con los hijos es conjunta con los padres. Si el caso es extremadamente conflictivo y los progenitores no pueden estar juntos, pues un día están con el padre y otro día están con la madre. Posteriormente, las sesiones son individuales y valoramos si debe haber sesiones conjuntas con los hermanos, si así lo tienen o si nosotros consideramos oportuno. Otras sesiones, como he dicho, serán conjuntas con los padres o solo con el padre y la madre. En estas sesiones lo que hacemos es ayudar a los niños a que expresen sus sentimientos, sus miedos, las necesidades que tienen, sus temores, y a que puedan hablar con sus padres de todo lo que les preocupa. Y utilizamos el rotafolio. Es muy importante el rotafolio para que ellos escriban lo que quieren decirle a sus padres, lo que les ocurre, para que en un momento dado, con la sesión posterior con el padre o con la madre, pues si ellos quieren, incluso ellos les leen las peticiones que tienen para ellos. Bien, en estas entrevistas se ayuda al padre y a la madre a saber cómo están sus hijos y qué necesidades tienen. También nos ayuda mucho a nosotros porque comprobamos cómo se encuentran los hijos, cómo ven a sus padres, qué problemas tienen, qué necesidades, cómo viven la situación y sobre todo si hay maltrato o no, y qué le dicen a sus padres y qué es lo que le piden. Exponemos a los padres las necesidades de los hijos y les ayudamos a generar alternativas que sean satisfactorias. Finalmente vamos comprobando poco a poco, desde el principio hasta los momentos que estamos viendo, si hay cambios en la relación entre padres e hijos y si los progenitores van cooperando en la ayuda de los hijos. Vamos a ver un poquito, que nos da tiempo, creo, cómo es la participación de terceros en la mediación, cómo son las sesiones con los terceros.
Bien, como todos sabemos, en muchos de estos casos la familia suele estar dividida en dos bandos contrarios, de los que forman parte activa los abuelos, los hermanos y la nueva pareja. Si comprobamos que hay injerencias de terceros que implican que el conflicto se está enquistando aún más, pues entonces vemos la necesidad de que esa parte se introduzca dentro del proceso de mediación y tenemos sesiones con ellos. ¿Cómo son las sesiones? Primero le pedimos permiso a los progenitores, o al padre o a la madre, para que acuda a esa persona de mediación. Generalmente suele ser la abuela, el abuelo o la nueva pareja del padre, depende de los casos. Las sesiones son individuales con esa persona. Y nuestro objetivo es tratar de calmarlos y de hacerles comprender que su ayuda positiva y su ayuda pacificadora en la situación de conflicto que tiene esa pareja es fundamental para que la situación se resuelva bien y se pueda ayudar a los niños a superar la situación que están viviendo. En primer lugar, nuestra intervención se dirige a legitimarlos dentro del proceso de mediación, que se sientan también ellos comprendidos y legitimados, que tengan un espacio para que expresen sus sentimientos. Y después, y sobre todo, se trabaja sobre las necesidades de los niños. Entonces, les preguntamos a ellos cómo ven a los niños y cómo se les puede ayudar a superar esta situación, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. En esta sesión también se visualiza un PowerPoint adaptado a la situación problema que queremos analizar y teniendo en cuenta el lugar que ocupa en la familia la persona a la que vamos a entrevistar, por ejemplo a la abuela o si es la nueva pareja. La visualización trata sobre cuáles son las reacciones y las respuestas emocionales de los niños ante la separación de los padres, porque nadie las conoce. Nosotros que trabajamos en ello pensamos que sí, que todo el mundo conoce esto, pero no las conoce nadie. Además, cuáles son sus necesidades y cómo pueden ayudarles para mitigar el dolor de esa situación que están viviendo. Posteriormente, les indicamos algunas pautas que pueden seguir para paliar esos efectos y se les invitan a que las cumplan. Por ejemplo, ayudar a los niños a expresar la tristeza que les produce la ruptura de sus padres. Que hablen, dejarlos llorar. No se les debe decir, tú no llores, no pasa nada. No, ellos necesitan oír que es bueno llorar, que no ocurre nada si lloran, que la situación es como es, dejarlos llorar libremente y después consolarlos. Decirles sobre todo que ellos no son responsables de nada, que sus padres y toda la familia los quieren mucho y que van a estar siempre a su lado. En ningún momento que no hablen mal ni del padre ni de la madre. Pues bien, para concluir y no pasarme de mi tiempo, voy a contar solamente dos cositas y a la hora de evaluar nuestra intervención con esta familia lo que hemos comprobado. Respecto a los casos trabajados, algunos se han resuelto bien y los hijos poco a poco se han ido normalizando. Cada vez estamos consiguiendo más éxitos en esto. Cada vez tenemos más alegría al comprobar que esto se está llevando bien. Algunos otros, al cabo del tiempo, han vuelto a tener problemas y han venido a mediación. Y hemos visto que aunque la mediación con ambos progenitores haya estado condicionada al no existir una demanda por parte de ellos de acudir por indicación del juzgado, pues en todos los casos los padres sí que se dan cuenta de lo que están sufriendo sus hijos y tratan de poner solución y de llevarse mejor. La mayoría de los progenitores afirmaron que con la participación de sus hijos en el proceso de mediación habían ganado en comunicación y tenían más capacidad que podían generar en sus hijos si no se llevaban bien y si no dejaban que, por ejemplo, el convenio regulador se cumpliera. Entonces, pues esto es muy bueno también. Los hijos, cuando les hemos preguntado, y hemos pasado un poco el cuestionario, pues han valorado mucho haber podido estar en el proceso de mediación, haber podido hablar con sus padres, haber podido contarles y aparte de lo que han escrito en el rotafolio y demás, pues sus preocupaciones, las dudas que tenían, los miedos de perder a uno, de perder al otro, las ideas que tenían sobre cómo estar con uno y con otro y sobre todo han visto cómo sus padres los quieren y los van a cuidar. Por tanto, esa necesidad del cariño y cuidados de sus padres y de su madre les ha compensado también estar en mediación.
Y los abuelos y las nuevas parejas o hermanos con los que mantuvimos sesiones en mediación han agradecido que se les tuviera en cuenta. Han agradecido estar allí en mediación y que también han agradecido esa participación de saber qué es lo que está ocurriendo con los niños cuando hay esos conflictos dentro de la familia, dentro de los padres, y la información para poder ayudar a los niños y también a sus padres. Bien, pues todos sabemos que intervenir lo antes posible evita la escalada del conflicto y que la situación se agrave aún más. Por ello, bueno, es muy importante que podamos intervenir antes de que estos conflictos se agudicen. Sin embargo, sabemos que cuando acuden a mediación, generalmente derivados por el juez, la mayoría de las veces llevan mucho tiempo en una lucha interminable, metidos en el conflicto, y cuesta mucho implicarlos para mitigar el sufrimiento y que comprendan esas necesidades e intereses de sus hijos y también las suyas. Con nuestro trabajo lo que pretendemos es que los progenitores y las familias tengan un bajo nivel de conflicto y cooperen en esa atención, en esas muestras de cariño, en esa estabilidad y cuidado de los hijos, para que lo que están padeciendo ante la separación de los padres pues sea menor. Si hay menor conflicto, los hijos aceptan y que no se rompan esos lazos familiares. Muchas gracias por escucharme a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a ti, Margarita, por tu intervención, ¿no? Porque a través de tu explicación, de tu ponencia, nos has acercado al sufrimiento de los menores, todo lo que sufren y pasan cuando sus padres tienen un divorcio conflictivo. Me parece también muy destacable lo que has comentado sobre la culpa de los progenitores, ¿no? Muchas veces no es su culpa, lo hacen de manera inconsciente, no son conocedores del sufrimiento que provocan en sus hijos. También nos ha encantado la exposición que has hecho del proceso que seguís y cómo es la intervención a través del caso que nos has explicado, ¿no? Cómo os juntáis primero con los progenitores, cómo también les hacéis tomar conciencia, cómo una vez que son conscientes del sufrimiento que tienen los menores, pues van generando opciones, ¿no? Has comentado la palabra mágica que utilizamos en mediación, ¿no? Pasan de las posiciones a los intereses y las necesidades y cómo van siendo capaces de generar opciones y soluciones a su asunto, ¿no? También me parece muy interesante la intervención que hacéis con la familia extensa, porque también están legitimados y también forman parte del proceso. Estos dos bandos que has dicho que hay. Y bueno, por último me parece fenomenal cómo has cerrado, ¿no? Con los efectos que produce esta intervención, cómo son efectos sanadores y cómo tanto los progenitores como los hijos, como la familia extensa agradecen vuestra intervención y los resultados son muy satisfactorios. Muchísimas gracias, Margarita, por tu intervención. Al público asistente, igual, si queréis hacer alguna pregunta, sí. Damos la opción para que podáis preguntarle a Margarita García Tomé alguna cuestión. Levantáis la mano y si eso os pasamos el micrófono así rápidamente. Si no, damos por concluida la ponencia y vamos con el siguiente panel. Margarita, no veías al público, porque claro, el online es lo que tiene, pero es una pena. Es una pena porque además yo sí que estaba viendo y te cuento que a las afirmaciones que tú hacías y cuando ibas contando el relato que ibas haciendo, las personas que están aquí, por lo menos asistiendo físicamente, ¿no? en la sala, asentían con la cabeza muchas veces, ¿no? Y aunque estamos con mascarillas, sí que con los ojos se les veía. Es muy importante en nuestra intervención que haya cambio. Sí. No sé si quiere preguntar a alguien, solamente añadir algo, si puedo, y es que, bueno, es muy importante cuando comenzamos, es decir, los cambios que hay cuando comenzamos y a lo largo de nuestra intervención de años y de años, nos damos cuenta cómo tenemos que cambiar nuestra intervención, cómo tenemos que incluir, cómo tenemos que hacer, ¿eh? Entonces, bueno, pues el incluir a los hijos al principio no lo hacíamos.
pero lo único que conseguíamos era dejar aparte una parte muy importante de esa comunicación, de ese qué es lo que está ocurriendo. Solamente veíamos a los niños en contadas ocasiones y, por lo menos nosotros, al final, cuando ya se acababa, ya firmaban ese convenio regulador. Mientras que ahora no. Ahora introducimos a los hijos en el proceso como he contado antes, y el trabajo es muchísimo más satisfactorio para todos y se obtienen unos resultados mucho más positivos. Sí, sí que quiere intervenir aquí Margarita Pérez Salazar, que está en la sala. Hola Margarita, me ha encantado tu intervención, un gusto escucharte, la Margarita, verdad. es una alegría volver a verte. Bueno, oye, yo tenía alguna duda ya sé que se está en un proceso de mediación, pero ¿alguna vez os habéis encontrado con reticencias o oposición incluso de los progenitores para que los hijos participen? ¿Eso se trabaja cuando hay oposición? Porque alguien puede querer participar en el proceso de mediación, pero entender que la participación de los hijos puede ser lesivo para ellos y oponerse a eso. ¿Qué hacéis cuando uno quiere que intervenga y otro no? Cuando un progenitor quiere y el otro no. Sí. ¿Te refieres? Sí. Bueno, trabajamos, normalmente lo hacemos conjuntamente con los dos. Si en algún momento dado un progenitor no quiere, pensamos que puede haber algún problema en él o en ella para que los hijos no intervengan. Lo que hacemos es tener sesiones individuales con ese progenitor y hablamos un poco de otra manera. Es decir, le preguntamos si hay alguna objeción, cuál es, si tiene alguna reticencia, si hay algún miedo, y trabajamos los miedos que pueda tener esa parte a la exposición que pueda hacer el hijo o la hija, los hijos, en este caso, de cómo encuentra a su padre o de cómo encuentra a su madre. Porque, como he dicho, a los hijos en el rotafolio les ponemos para que escriban, y es que lo hacen encantados, además. Pues yo quiero que papá y mamá no se peleen, pues yo quiero que papá y mamá me quieran, pues yo creo que papá y mamá se pelean por mí, o depende de la edad, ¿no? Hay niños más mayores que, bueno, pues les piden otras cosas. O dicen que se están sintiendo muy mal, o incluso escriben que van con malos amigos por culpa de ellos. Es decir, dependiendo de eso. Entonces, alguna vez algún padre nos ha comentado que tiene miedo a que los hijos le pregunten si tiene otra pareja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar con ellos y no quiere que lo sepa la madre, ¿no? En este caso, por ejemplo. Entonces, lo que sí hacemos es trabajar con él para que pueda salir en sesión que hay otra pareja. Porque si no sale en sesión y posteriormente esa madre se entera que el padre tiene otra pareja, hay siempre problemas con que los niños no vayan a ver al padre. Es decir, la madre no quiere que los hijos vayan a ver al padre. ¿Por qué? Porque tienen muchos miedos, como he dicho antes, a que esa persona ocupe el lugar de madre, en este caso. Entonces trabajamos con ese padre para que se pueda tener esas sesiones y además para que se pueda sacar en sesión conjunta que hay otra nueva pareja. Entonces se saca y se trabaja muy bien, porque quitamos los miedos de una parte y de la otra, y trabajamos mucho con los sentimientos que se tienen en estos casos. No sé si he contestado bien, Margarita, a tu pregunta. Gracias. Margarita, Magali, Barrodán, un gusto verte. Me gustaría preguntarte, me ha encantado tu exposición. Me da mucha alegría también hablar contigo. Sí. ¿Qué número más o menos tenéis calculado en estos procesos? ¿Qué número de sesiones media os puede llegar a costar? Porque claro, con toda la intervención que has contado, no son procesos de mediación al uso, ¿no? No. Entonces, más o menos tenéis hecho un cálculo de número de sesiones. Date cuenta que son, bueno, lo estamos utilizándolos ya en procesos que no son tan conflictivos, porque nos estamos dando cuenta que cuando los progenitores conocen cuáles son las reacciones de los niños, qué es lo que sucede y si el conflicto se enquista, qué es lo que sucede también, está dando buenos resultados que conozcan y que sepan.
y entonces ellos se comunican de una manera diferente. En estos casos, por lo tanto, las sesiones son pues, normalmente pues, las que tenemos, depende del conflicto que tengan. En estos casos que son muy conflictivos, pues la verdad es que a veces hay que pasar estas visualizaciones del PowerPoint varias veces, dependiendo de cómo sea también cada padre o cada madre. Entonces, si es conjunta, son menos las sesiones, pero si son separadas, pues las sesiones suelen ser 15 sesiones, 8 sesiones, más o menos. Magali, no sé si te he contestado. Sí, Margarita, muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo. Hola Margarita, yo soy Jorge Ollero, director del Servicio de Justicia Restaurativa de aquí de Navarra. Felicitarte también por la ponencia, que también me ha gustado mucho. Quería, de hecho, destacar una parte de ella y luego hacerte una pregunta, porque me parece muy interesante esa cuestión del proceso educativo que generáis a través de la visualización de los PowerPoint, ¿no? Que creo que muchas veces cuando hablamos de mediación estamos muy centrados en el concepto purista, digamos, de mediación como una persona que facilita comunicación entre otras dos personas o más, pero se nos olvida también que existe esa posibilidad de hacer acciones educativas, pedagógicas, que contribuyen a que las partes sepan a partir de qué pueden hablar, ¿no? Pueden hablar una vez que tienen conocimiento de la realidad, de las reacciones de los menores, por ejemplo, ante estos procesos. Y me ha parecido muy interesante esa medida. Entonces, quería preguntarte un poco, por un lado, cómo se ocurrió, cómo llegaste a esa cuestión, y por otro lado, una cosa más concreta, el equipo que trabajáis, de qué tipo de profesionales está compuesto, si intervenís una o varias personas, y esas serían las dos cuestiones. Gracias. Gracias, Jorge. Pues vamos a ver, el equipo está compuesto de pocas personas. Sí que en el equipo solemos intervenir dependiendo de 2 personas, dependiendo. A veces es una, a veces solo somos una y otras veces somos 2. Depende del conflicto y del problema en el que tengamos. El proceso educativo lo generamos, pues como ya he dicho antes cuando hablaba con uno de vosotros, no sé si era con Magali o Margarita, cuando llevamos muchos años trabajando, desde principios de los 90. Entonces, a través de las intervenciones que tenemos con las familias y con los casos tan conflictivos que últimamente estábamos teniendo, sobre todo de cómo se arraigaba el conflicto, de cómo nos soltaban de él, de lo difícil que era que pasaran de las posiciones a las necesidades, a los intereses. Es decir, pues entonces todo esto yo lo trabajaba con los niños, es decir, cuando trabajaba con los niños y demás, utilizaba el PowerPoint y se nos ocurrió que, bueno, que podíamos hacer un proceso más educativo. Sobre todo en los casos tan conflictivos. Después nos dimos cuenta que, bueno, nos estaba dando muy buenos resultados y que, bueno, ¿por qué no podemos trasladarlo a los que no tienen tanto conflicto? Porque lo que no tenemos que dar por hecho es que los padres cuando se separan saben qué es lo que les ocurre a sus hijos. Porque aunque haya muchas separaciones y divorcios y tengan amigos que están separados y salgan con ellos y demás, estas cuestiones nunca se hablan, y si se hablan, no se hablan de una manera en la cual la entiendan desde las emociones y los sentimientos que genera toda esta situación. Muchas veces los padres se creen que los hijos no se enteran de nada y se enteran de todo, desde que tienen nada, desde que empiezan a andar, se enteran de todo. Entonces es muy importante que los niños sepan por sus padres qué es lo que está ocurriendo. Y eso no se les ocurre porque tienen miedo, porque además si se lo cuenta uno, el otro no se lo cuenta y deben de contarlo los dos juntos cuando van a hablar con sus hijos sobre estas situaciones, y acogerlos y quererlos y subirlos encima de sus piernas y decirles cuánto los quieren, porque esos niños están sufriendo mucho de soledad. Piensan que tienen culpa ellos, desde pequeños, desde mayores, todos se sienten culpables. Entonces, yo creo que eso se nos ocurrió pues ya a lo largo de nuestro trabajo y la verdad es que yo os animo a todos para que lo hagáis, porque se tienen muy buenos resultados y es una alegría ver cómo esos conflictos se van poquito a poco suavizando y los hijos y los niños están pues mucho más felices.
Jorge, no sé si te he contestado a la pregunta, porque a veces me voy un poco. Sí, perfectamente, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Si no hay ninguna pregunta, que yo creo que ya, bueno, iremos generando debate a lo largo de toda la mañana. Entonces...